Obad y Ved. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola, pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente, tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore, ¿no era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó
saludo a nuestros niños de la iglesia. Los saludo, espero que se encuentren todos bien. Saludo a los hermanos igual que nos están viendo. Muy bien, este es nuestro espacio, así que yo les traigo una historia hermosa, hermosa que está en este libro. Ya el Señor nos dejó este precioso libro para que nosotros pudiéramos aprender y también guiarnos de él. Aparte, mire lo que tengo aquí a mi lado. Tengo una fuente con muchos vegetales y también verduras. La historia que les traigo se trata también de esto, de las cosas que el Señor nos está entregando en los vegetales, las verduras, las frutas, que a nosotros nos hacen muy bien. La historia se trata de esto, así que atención. Es la historia de Daniel, ¿ya? Daniel vivía en Israel. En aquel tiempo, cuando Daniel vivía, era muy común que un rey invadiera otros reinos. Cargaban sus riquezas e incluso se llevaban cautivas las personas. Esto fue lo que sucedió con Daniel. Lamentablemente, se llevaron a Daniel cuando era pequeño y también a sus amigos, y se lo llevaron lejos de su casa. Esto muchas veces sucedía porque el pueblo de Dios se olvidaba de repente de Dios y no se acordaba de las reglas divinas que el Señor les entregaba. Pero no todas las personas se olvidaban. Habían israelitas que amaban al Señor. Entre los que eran obedientes habían 4 jóvenes que fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estos jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Como eran muy inteligentes, el rey los quería tener cerca y le ordenó a un siervo que cuidara muy bien de ellos. Tenían que aprender el idioma de Babilonia y por 3 años ser educados como unos príncipes del rey. Sus nombres fueron cambiados. Uno de ellos se llamaba Belsasar, el otro Sadrach, Mesac y Abednego. Lamentablemente ellos tenían que aceptar este tipo de cosas, pero ellos en su corazón, ellos amaban al Señor y sabían que nada iba a cambiar eso. Entonces surgió una dificultad. Estos jóvenes temerosos de Dios debían comer y beber lo que se servía en la mesa del rey. Pero si ellos hacían eso, estarían desobedeciendo al Señor, pues en la mesa del rey se ofrecían a los ídolos y se comían alimentos que ellos no consumían. Estos jóvenes habían aprendido en sus hogares a ser fiel al Señor, quienes prohibía el uso de vinos y alimentos no saludables para su cuerpo, ya que ellos sabían que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, ¿ya? Que el cuerpo que ellos tenían le pertenecía al Señor y ellos tenían que cuidarlo. Así que ellos decidieron no comer las cosas que le tenían servidas y le pidieron al siervo que los estaba cuidando que les permitiera beber agua y comer alimentos saludables. Pero el siervo que los cuidaba tuvo miedo de que los jóvenes se debilitaran y no pudieran aprender lo que se les enseñaba. Y él no estuvo de acuerdo con lo que ellos decían y les dijo que no. Entonces ahí es cuando Daniel dijo: pero mira, tú nos vas a poner a prueba durante 10 días. En 10 días tomaremos agua y comeremos alimentos saludables y después de eso tú nos vas a hacer una evaluación. Eso dijo Daniel, para ver si este siervo por fin los podía ayudar. Entonces la pregunta es, ¿qué habrá sucedido después de los 10 días? ¿Qué creen ustedes? Miren, yo creo que ellos eran jóvenes muy inteligentes, que el hecho de alimentarse bien a ellos les permitió ser mucho más inteligentes que los otros jóvenes y aparte que sus cuerpos se encontraban fuertes. Entonces este siervo permitió que ellos siguieran con su dieta saludable. Durante 3 años, los 4 jóvenes representantes del verdadero Dios estudiaron y fueron dedicados. Sin embargo, no se olvidaron de lo que aprendieron en su país y fueron firmes, perseverantes y fieles a Dios. Es por eso
que recibieron del Señor conocimiento, inteligencia y también sabiduría, pero Daniel recibió comprensión de todas las visiones de los sueños. Cuando llegó el momento en que los estudiantes debían ser examinados, los 4 amigos hebreos fueron encontrados 10 veces más sabios que los otros. Imagínense qué maravilloso. Es por eso que permanecieron delante del Señor y también, obviamente, delante del rey de Babilonia. Del mismo modo, Dios ayudará a todos los que hagan su voluntad, obedecer sus reglas que están en su palabra. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La Biblia, ¿cierto? Ahí encontramos todo lo que nos enseña nuestro Señor para nuestro bienestar. Y recuerden siempre, antes de las dificultades de Daniel y sus amigos fueron muy perseverantes en obedecer a Dios y fueron principalmente bendecidos por el Señor igual por ser muy obedientes. Vamos a recordar otro versículo de memoria que está en Salmos 119:11 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. Y con esta hermosa historia y con este hermoso versículo los invito a que cerremos los ojitos porque vamos a orar. Buen Padre Celestial, queremos ser perseverantes así como Daniel y sus amigos. Por favor, ayúdanos a obedecer tus reglas divinas que son para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Por sendas de paz, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, mi vida sustenta, nada me faltará. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste. En tu casa moraré por la eternidad. Me diste vida eterna. Aunque ande en sombra de mortandad, yo no temeré, pues tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me dan y me guiarán a las fuentes de aguas de vida. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste. En tu casa moraré por la eternidad. Me diste vida
Amén. Un feliz sábado, mis hermanos. Ya octubre, ha pasado este año muy rápido igual, ha sido un año diferente, un año distinto, pero como todo, ¿cierto? Nos hemos estado acostumbrando a este nuevo sistema. Así que estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes en esta hora. Vamos a ver un tema muy interesante, particularmente un tema que no se predica mucho, pero toma un rol fundamental en la parte que estamos viviendo. Hoy en día esto se está comentando mucho. Yo tuve muchos colegas que me comentaron sobre este tema. Tienen un tipo de creencias. La idea es que hoy podamos analizar este párrafo de la Biblia de una manera diferente y podamos comprender, con la ayuda de nuestro Señor, obviamente, lo que realmente se quiere decir aquí. Para ello, ¿cierto? Vamos a inclinar el rostro para poder pedir la presencia del Espíritu Santo que nos ayude, ¿cierto?, a poder comprender. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, en esta hora queremos agradecerte por este día que nos estás regalando, Señor, porque pues tú estás con nosotros, nos guías, nos ayudas, nos proteges. En esta hora, Señor, queremos pedir en forma especial por cada hermano que está ahí en la pantalla, Señor, que está viendo este programa. Tú conoces sus familias, conoces, Señor, cada uno de sus problemas, sus dolencias, sus enfermedades. Y queremos rogarte, Padre amado, que tú puedas estar con ellos, que puedas darle paz, le puedas darle tranquilidad. Que permita, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y en esta hora solamente podamos escuchar tu voz, que podamos comprender el mensaje que se ha preparado para esta hora, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos ayude, que podamos, Señor, reflexionar en cada palabra, en cada texto que vamos a estudiar en esta hora. Bendice a cada uno de nosotros, nuevamente te lo pedimos y te lo agradecemos. Por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 16, ¿ya? Y allí hay una historia que nuestro Señor Jesucristo contó. Y esta historia, muchos la mencionan o la relacionan para poder justificar la presencia o la existencia del infierno, ¿ya? También muchos la utilizan, ¿cierto?, para afirmar la inmortalidad del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona cuando muere, inmediatamente su alma se va al cielo, y cuando una persona es mala, ¿cierto?, y muere, inmediatamente su alma se va al infierno, ¿ya? Algunos dicen que esto es una historia real que Cristo contó, ¿ya? Y otros dicen que esto no puede ser una parábola porque aquí en esta historia aparece un nombre propio, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto?, vamos a analizar lo que realmente sucede aquí, lo que Cristo quiso decir, lo que la Biblia enseña con respecto a esto. ¿Es parábola o no es parábola? Bueno, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando. Vamos a leer todo el texto y quiero que me acompañen en sus hogares. Vamos a leer todo el texto y luego vamos a ir analizando. Y dice así:
Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Interesante, interesante texto. No se predica mucho sobre esto. Bien, primero que nada tenemos que analizar aquí si esto es o no es una parábola o es una historia real que Cristo contó, que sucedió. Primero que nada vamos a ver qué es lo que es un alma. ¿Qué es un alma? Para poder contestar esta pregunta tenemos que ir al libro de Génesis, ¿cierto? Donde se inició la creación del Señor. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿ya? Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice, ¿cierto?, lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces el alma, ¿cierto?, es la fórmula entre el polvo de la tierra que Dios formó con sus manos, ¿cierto?, y el soplo de vida que Dios le dio, y en ese entonces se formó un alma viviente. Eclesiastés 12:7 nos indica, ¿cierto?, lo que sucede cuando una persona deja de existir. El libro de Eclesiastés, versículo 12:7, ya que obviamente es la ecuación inversa. Ya, 12:7 dice, Eclesiastés 12:7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, esto no se puede separar. La única forma en que se separa es que Dios quita el soplo de vida y la parte física vuelve a la tierra y se vuelve polvo. ¿Ya? Esta es la primera parte de este texto interesante que aquí aparece, ¿cierto?, Lázaro y el rico, ¿cierto?, los dos que supuestamente están muertos y entablan una conversación entre ellos, ¿cierto? Allí uno en el cielo y el otro en el lugar de tormento, ¿ya? Es un poco difícil que esto ocurra por los textos que hemos leído. Cuando una persona muere, ¿cierto?, el soplo de vida se va al cielo y la parte física, visible, tangible que tenemos nosotros, ¿cierto?, vuelve a la tierra donde Dios nos creó. Volvamos al libro de Lucas.
Lucas capítulo 16, versículo 19. Cuando comienza, ¿cierto?, esta historia, aquí dice, hay una frase que dice, había un hombre rico. Había un hombre. Ya, esta expresión también la vemos y la reconocemos en otra parábola que se describe en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 1. Y dice, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Esta palabra nuevamente se repite, ¿cierto? Había un hombre. Era como cuando Jesús comenzaba una historia. Es cuando nosotros contamos una historia a nuestros niños y decimos, habíase una vez. Esa es la frase que Cristo utilizaba para comenzar una parábola. O sea, aquí tenemos un indicio de que este trozo de la Biblia que hemos leído es una parábola, ¿ya? Y esta parábola, que aquí empezamos a introducirnos lo interesante de esta historia, esta parábola Cristo no la inventó, sino que una parábola que es un método que Cristo utilizaba, ¿cierto?, para enseñarles a otros lo que quería enseñarles, ¿ya? Eso es una parábola. Ahora, esta parábola Cristo no la inventó, sino que Él utilizó los pensamientos, las costumbres, las ideas que tenían en ese momento las personas para poder enseñar algo que obviamente Él quería enseñar. Ahora, ¿a quién le estaba dirigiendo estas palabras? Ya eso es lo primero que tenemos que preguntarnos aquí para poder analizar. ¿A quiénes se le estaba hablando? ¿Ya? Y esa respuesta la encontramos en la Biblia, obviamente, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 14. Lucas, capítulo 16 y versículo 14. Y dice así, oían también todas las cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba diciendo esta parábola Jesús? Bien, se lo estaba indicando a los fariseos. ¿Por qué? Interesante a los fariseos. Porque los fariseos tenían una costumbre, tenían una idea, ¿cierto?, interesante sobre cuando una persona moría y qué pasaba con su alma. Ya, ellos tenían esa idea, ellos tenían inculcada en sus creencias, ¿cierto?, el tema de que existía la inmortalidad del alma. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto? Entonces Cristo, perdón, no inventó esta parábola, sino que Él utilizó los pensamientos de los fariseos para poder enseñar, ¿cierto?, lo que va a suceder para las personas, ¿cierto?, que se llegan al cielo o lo que se pierden eternamente, ¿ya? Lucas 16, 19, 20 dice que había un hombre rico, ¿cierto?, que hacía todos los días, ¿cierto?, banquete con esplendidez. Ahora, si ustedes analizan un rico hoy en día, ¿hace banquete todos los días con esplendidez? Yo me imagino esplendidez, banquetes, pero asados todos los días, ¿cierto? Fiesta, no sé, pero con esplendidez. No sé si un rico hoy en día podría hacer todos los días un banquete con esplendidez. O sea, si esta historia fuera real, si fuera literal, tendría que ser así, un rico haciendo banquete todos los días con esplendidez, ¿ya? Y también está Lázaro, que era un mendigo, ¿cierto?, que estaba a la orilla de la casa del rico, ¿cierto?, que estaba lleno de llagas, que aún los perros lamían sus llagas. O sea, pensemos un poquito, ¿qué pasa el día si un pobre, un mendigo, así, con esas características, con heridas, ¿cierto?, que aún los perros le tenían lástima y le iban a lamer las llagas, ¿cierto?, está enfrente de una casa de un rico? ¿Qué haría un rico hoy en día? Lo recibiría, ¿cierto? Lo atendería, lo entraría a su casa. No, eso no sucede. Entonces, si esta historia es real, entonces, ¿por qué esto no sucede? ¿Me entienden? Ahora, ¿a quién representa el rico en esta historia y a quién representa Lázaro? Eso es lo interesante. Bien, el rico, ¿cierto?, representa a aquellas personas, a los judíos, ¿cierto?, que no reconocieron a Cristo.
a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todas esas personas que criticaron a Jesús, que ocuparon sus bienes, ¿cierto? Su tiempo en sus beneficios propios y no en ayudar a los demás, ¿ya? Por eso en la porción de la Biblia cuando dice que tú tuviste tus bienes, en su momento tuviste tus bienes, y Lázaro tuvo sus males, ahora él es, ¿cierto?, consolado aquí y tú eres atormentado. O sea, tuviste tu tiempo para arrepentirte, tuviste tu tiempo para dar tus bienes a los demás, tuviste tu tiempo para ayudar a tu prójimo, pero no lo hiciste. ¿Y Lázaro a quién representa? Indudablemente Lázaro representa no al pueblo judío de ese entonces, sino que representa a los gentiles. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22, 26 y 27. Mateo capítulo 15, versículo 22, 26 y 27. Dice el versículo 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí habla de una mujer cananea. En ese entonces los cananeos no eran los gentiles, no era parte del pueblo de Dios, eran los no creyentes, los que no creían en Cristo, los que no seguían. Esa era una mujer cananea, una mujer no creyente, pero que iba a los pies de Jesús, iba a buscar a Jesús porque su hija estaba atormentada. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en el versículo? La misma historia, en el versículo 26 y 27. Dice, ella dijo, sí, Señor. Perdón, el versículo 26. Respondió él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Interesante, en Lucas 16, 21 se hace referencia a la misma frase. Miren, Lucas 16, 21, la misma historia, la misma parábola que estamos analizando. Dice así, Lázaro, siendo en referencia a Lázaro, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Indudablemente, estas dos historias, ¿cierto?, están entrelazadas y están representando a los gentiles. La mujer cananea, una mujer no creyente en Cristo, y Lázaro, ¿cierto?, está representando en este momento a las personas cananeas, al pueblo que no cree en Dios, que no conoce a Dios, perdón, que necesita de la ayuda de aquel que tiene la palabra del Señor, pero por su propio beneficio no utiliza esto y no le da ayuda, no le presta ayuda a estas personas. Estos son las dos representantes que están aquí en esta parábola que Dios contó, ¿cierto? Ahora, hablando del tormento, entrando en el tema del tormento, en Lucas 16, versículo 23, ¿cierto? En adelante dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, mis queridos hermanos, analicemos un poquito el tema que estamos viendo aquí. Si esta hubiese sido una historia real que Cristo contó, entonces Cristo creía en el Hades, porque aquí es Cristo el que dice, y en el Hades, ¿cierto? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Si Cristo creía en el Hades, entonces está contradiciéndose. Se está contradiciendo. Hay una contradicción muy grande. Y la Biblia nosotros sabemos que no se contradice. Y menos Cristo. ¿Por qué entonces Cristo mencionó el Hades? ¿Por qué Cristo entonces mencionó un lugar? Ahora, ¿qué es el Hades? Bien, un historiador judío griego, ya, llamado Flavio Josefo, nacido en el año 35, ¿ya? Él escribió un libro, ¿ya?, que se llama El discurso a los griegos. Y en ese libro hay 3 párrafos que yo tomé, ¿cierto?, donde hace referencia a esto.
donde hace referencia al Hades, donde hace referencia a la creencia que tenían en ese entonces los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Esa creencia que ellos creían que una persona cuando moría se iba al infierno y una persona una persona infiel se iba al tormento y una persona que creía en Cristo, ¿cierto?, se iba al seno de Abraham. Ahora, ¿qué es eso? Vamos a leer. Ustedes, ¿cierto?, lo verán ahí en su pantalla. Yo voy a leer aquí el párrafo del libro, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar en Google, ¿cierto? Si lo quieren leer más detalladamente. El libro se llama Discurso a los griegos, ¿cierto? Y fue de Flavio Josefo, un historiador un judío griego que nació en el año 37. Y dice así, escuchemos, por favor, dice: ahora, en cuanto al Hades, en donde las almas de las cosas buenas que ven y se regocijan en los justos e injustos están detenidas, es necesario hablar de ello. Hades es un lugar en el mundo que no se termina regularmente, una región subterránea donde la luz de este mundo no brilla. ¿De qué circunstancia? Que esta región la luz no brilla. No puede ser, pero debe haber en ella oscuridad perpetua. Esta región se asigna como un lugar de custodia para las almas, donde los ángeles son designados con guardianes para ello, quienes les distribuyen castigos temporales de acuerdo con el comportamiento de los modales de cada uno. Este primer párrafo que este historiador, ¿cierto?, escribió referente a las creencias que tenían los fariseos y los saduceos en ese entonces. Ellos creían en el Hades, ellos creían en un lugar subterráneo debajo de la tierra, ¿cierto?, donde estaba custodiado por, ¿quién decía ahí?, por ángeles para llevar, y ellos designan a las almas, a las personas siendo buenas o siendo malas. Leamos el otro párrafo. En esta región hay un cierto lugar apartado como un lago de fuego insaciable en el que suponemos que hasta ahora nadie ha sido lanzado, pero está preparado para un día antes determinado por Dios, el cual una sentencia justa se dictará precisamente a todos los hombres, cuando los injustos y los que han sido desobedientes a Dios sean lanzados, ¿cierto?, a este lago. Mientras que los justos obtendrán el reino incorruptible y ignorable, estos ahora están realmente confinados en el Hades, pero no es el mismo lugar donde están los finados, los injustos. Entonces, en el Hades, según Flavio, existen dos lugares. Es un lugar subterráneo, ¿cierto? Custodiado por ángeles, ¿cierto? Donde allí llegan las almas y los ángeles son encargados de distribuirlos de estos lugares. Uno de estos lugares, ¿cierto?, se llama el fuego eterno, ¿ya? Uno se llama el fuego eterno. Y vamos a leer el siguiente párrafo. Dice: porque hay un descenso en esta región en cuya puerta creemos que hay un arcángel con un anfitrión que puerta cuando los atraviesan los conducen los ángeles designados sobre las almas. No van por el mismo camino, pero los justos son guiados hacia la mano derecha y son guiados con himnos cantados por los ángeles y designados sobre este lugar, a una región de luz, en la cual los justos han habitado desde el principio del mundo, no limitado por la necesidad, pero siempre disfrutando de la perspectiva de las cosas buenas que ven y regocijen en la expectativa de estos nuevos disfrutes que serán peculiares para cada uno de ellos. ¿Ya? Aquí dice, esas cosas más allá de lo que tenemos aquí, con quien no hay lugar de trabajo, ni calor ardiente, ni frío permanente, ni hay barrera aquí, pero el semblante de los justos que ven
siempre los sonríes. Mientras esperan ese descanso y la nueva vida eterna en el cielo, que es el éxito de esta región, este lugar lo llaman el seno de Abraham. Qué interesante. Flavio Josefo, ¿cierto?, reafirma las frases que Jesús utilizó en esta parábola. Está el seno de Abraham, ¿cierto?, que es el lugar que, según Flavio Josefo, está al lado derecho del Hades, donde van supuestamente las almas buenas. Y en el lado izquierdo está el fuego eterno. Y entre medio de esos dos hay un lugar que impide que los de la mano derecha, los del seno de Abraham, pasen a la mano izquierda, a las llamas de fuego eterno. O sea, volvamos a leer, por favor, Lucas 16. Pensando en esto, este era el pensamiento que tenían los fariseos y los saduceos. Perdón, vamos a ir al libro de Hechos, porque la Biblia también nos da referencia de lo que Flavio Josefo, ¿cierto?, escribió en su historia. ¿Ya? Vamos al libro de Hechos, capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículo 8. Dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. ¿Ve? Unos creían que sí, otros creían que no. ¿Ve? Entonces, los fariseos y los saduceos creían, tenían esta creencia, y Cristo en Lucas 16 se estaba refiriendo a ellos, le estaba hablando a ellos. Por eso él utilizó, ¿cierto?, el pensamiento que ellos tenían sobre la muerte para poder enseñar. Sigamos leyendo. Lucas 16, versículo 23 nuevamente en adelante, dice: y en el Hades, ahora ya sabemos lo que significa el Hades. ¿Qué es el Hades? Según los fariseos, según los saduceos, según la mitología griega también, Hades, ¿cierto?, es un reino, ¿cierto?, que su dios es, está el dios Poseidón, el dios Zeus, el dios del cielo, y el dios, el Hades, ¿cierto?, que está ahí en el infierno. Entonces, esa mitología es la que se utiliza aquí. Dice: alzó sus ojos, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera tal que los que quieren pasar aquí y vosotros no pueden pasar para allá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es interesante que Cristo, como con la facilidad que mezcló, ¿cierto?, la creencia que ellos tenían, para demostrarle que en cada uno iba a tener su castigo o su beneficio, ¿cierto?, al final de los tiempos. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, perdón, un párrafo del discurso maestro de Jesucristo, ya en la página 206 y 207, ¿cierto? Aquí nuestra hermana Elena de White también hace mención a este capítulo, ¿ya? Y dice en la página 207, dice: en la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando la palabra de Cristo. O sea, Cristo los llevó a su territorio,
a su terreno. Le está diciendo, bueno, ustedes creen que existe el Hades, que existe un lugar de tormento eterno, que existe un lugar que se llama el seno de Abraham, donde van las almas buenas. Bueno, ustedes, ¿cierto?, que pasan su tiempo haciendo festín, haciendo deleite con esplendidez todos los días, pierden su tiempo, ¿cierto?, y no van a llegar a ese lugar de beneficio, no van a llegar al seno de Abraham, le está diciendo. Y por otro lado, las personas gentiles, las personas que están sufriendo, las personas que están con heridas, las que no lo ayudaron, ellos sí van a ser consolados en el seno de Abraham. Le está diciendo a ellos que si siguen de esa manera, van a perderse la oportunidad de estar en el reino de los cielos. A su manera, a lo que ellos entendían, a lo que ellos comprendían. Bueno, si lo llevamos a nuestros días, lo que nosotros debemos hacer para llegar a la vida eterna, para llegar al cielo, ¿cierto?, es justamente las cosas buenas, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Ve? Son cosas similares. Bien, entonces Cristo, ¿cierto?, estaba utilizando esta parábola, ¿cierto?, para enseñarle a los fariseos y a los saduceos, ¿cierto?, que cada uno tiene su oportunidad de salvación. Cada uno utiliza su tiempo, ¿cierto?, de manera lógica. Uno escoge en lo que utiliza su tiempo. ¿Ya? Algunos haciendo banquetes todos los días, pensando en el trabajo, en todo lo que nosotros tenemos que hacer, y dejamos de lado las cosas de Dios. Bien, Cristo también utilizó esta parábola para poder enseñarles también a sus discípulos, porque ellos también se estaban contaminando con estas creencias que tenían los fariseos y los saduceos. Recordemos ahí la historia que aparece en Marcos capítulo 6, versículo 49. En realidad no lo vamos a leer, pero esa historia todos la conocen. ¿Se acuerda que un día Jesús le pone a los discípulos en medio de la barca, ¿cierto? Y le dicen, crucen el mar. Esta es la versión Robin habla hoy. Crucen el mar, ¿cierto? Y están allí, de repente se levanta una tormenta, el viento era contrario, dice la Biblia, ¿cierto? Y los discípulos estaban todos con miedo. Y a la cuarta vigilia de la noche, ¿cierto?, aparece Jesús caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, se acuerdan. Y ahí cuando aparece Jesús caminando sobre las aguas, los discípulos, ¿qué dicen? Lo primero que dicen, oh, Jesús, gracias por venir a vernos, gracias por venir a ayudarnos. No, no fue así. Ellos dijeron, oh, mira, un fantasma, es un fantasma. O sea, los discípulos también tenían esto arraigado en su mente, este pensamiento, ¿cierto?, de que una persona cuando muere, ¿cierto?, aparece Gasparín, ¿cierto?, sale volando por el cuerpo y anda por ahí errante, ¿ya? Por esa razón Cristo también contó esta parábola de esta manera, ¿cierto?, para enseñarles también a sus discípulos. Sigamos leyendo, entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde van los muertos? ¿Van al seno de Abraham o van al tormento eterno? ¿Van al Hades? ¿Van a este lugar donde existen dos habitaciones? Vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28, 29 dice así. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí la Biblia es clara y dice que todos los muertos, ¿dónde están? ¿Dónde están? En los sepulcros, ya convirtiéndose en polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahí están. Ahí están. Y dice que cuando se van a salir, cuando van a volver a la vida, tanto los muertos justos como los muertos impíos, en la resurrección. Ya, unos a recibir bendición y otros para recibir condenación. Apocalipsis 21, capítulo, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Sigamos leyendo, vamos a utilizar harto la Biblia. Apocalipsis
capítulo 21, 8. ¿Qué dice aquí? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde de fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. ¿Cuándo dice que todas esas personas malas, los que no creen en Dios, los que no aceptaron a Cristo, cuándo reciben el castigo de la llama eterna de fuego y azufre? ¿Cuándo? En la muerte segunda. Si nosotros analizamos cuándo es la muerte segunda, bueno, esto sucede después del milenio. Después del milenio, hermanos. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 11 y 15. Apocalipsis 20, versículo 11 y 15. Dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo está preparado este castigo para las personas que no creen en Cristo? Bueno, después del milenio. Porque imagínense, hermanos, si una persona muere, inmediatamente es lanzado al infierno, como algunos creen, sin recibir una condenación, sin recibir un juicio. ¿Creen ustedes que esto es justo? No, no es justo. Y Dios es un Dios justo. Y lo que va a hacer que cada persona que muere, cada persona que rechaza a Cristo, sea sometida a un juicio. Y bueno, ¿cuándo es ese juicio? Ese juicio es durante el milenio, ¿cierto? Porque allí acabamos de leer que los libros fueron abiertos y a los santos se les dio la facultad de juzgar a las personas. Bueno, pero ese es tema de otra predicación, ¿ya? El tema del milenio. Pero una vez que Cristo venga por tercera vez a esta tierra, allí, cierto, vendrá con la nueva Jerusalén y allí se someterá el juicio. Allí se someterá el juicio y ellos, cierto, van a resucitar, los impíos van a resucitar para recibir la condenación eterna, ¿ya? Porque, mis queridos hermanos, esto de la llama eterna, del tormento, de que grita, estoy atormentado, Dios es un Dios de amor. Y hasta en eso va a tener amor. Porque la muerte va a ser eterna. La Biblia dice que no va a haber ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Imagínense si en un lugar está en el cielo todos riéndose, viviendo, cantando, alabando a Dios, glorificando, y hay un lugar ahí mismo, un poco más allá, ¿cierto? Donde todos están gritando, todos se están quemando. ¿Cómo es eso? No es posible, no tiene lógica, no tiene cabida. El Señor dice en Jeremías, en Ezequiel, también hace referencia, ¿cierto?, que el diablo incluso va a ser consumido a cenizas. Todos vamos a sufrir, o sea, todas las personas impuras van a ser terminadas en cenizas, ¿ya? Ahora, mis queridos hermanos, ahora vamos a volver a Lucas capítulo 16 para poder terminar, porque creo que me estoy alargando un poco. Pero como no los tengo aquí, entonces no veo que están apuraditos para ir a comer, entonces por eso me explayo un poquito más. ¿Ya? Ahora, ante la interesante pregunta que aparece aquí en esta parábola que estamos analizando, ¿cierto? Algunos teólogos
pastores de otras denominaciones dicen que esto no puede ser una parábola. Bueno, ya hemos analizado nosotros bastante, ¿cierto? Nos damos cuenta de que esto no puede ser real, no puede ser literal lo que Cristo dijo aquí, sino que hay algunas características que dicen, ¿cierto?, que es una parábola, pero algunos dicen que esto no es una parábola porque aquí aparece un nombre propio. Y efectivamente, si analizamos las otras parábolas, en ninguna de las otras parábolas aparece un nombre propio. Por ejemplo, la parábola de la moneda perdida, la moneda no tiene nombre. La parábola de la oveja perdida tampoco. La parábola del sembrador, la de los talentos, la del siervo. Analicen todas las parábolas y en ninguna aparece un nombre propio. Pero aquí sí. Aquí aparece un nombre propio y el nombre propio es Lázaro. Qué interesante. ¿Por qué? Preguntarán entonces, ¿por qué aparece un nombre propio aquí? Bueno, lo interesante y lo maravilloso aquí en esto es que Jesús conoce el futuro, conocía el futuro, y entonces ideó esta parábola de tal manera de enseñarle a los fariseos, a los saduceos y a los discípulos, ¿cierto?, el error que están cometiendo en creer en la inmortalidad del alma, en que un alma tiene conciencia después de la muerte y que puede hablar con una persona que está en el infierno. Entonces, ¿cierto?, él utilizó un nombre propio porque sabía que más adelante un amigo de él, que se llama Lázaro, iba a morir. Analicemos el texto nuevamente. Ahora, versículo 28 de Lucas 16. Y dice, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Entonces, el rico, ¿cierto?, que estaba allí en el fuego eterno, le dice a Abraham, le dice, manda a Lázaro, que vaya a la casa de mis padres, porque allí tengo 5 hermanos, que le vaya a testificar, que le vaya a hablar de Dios, que se arrepientan, para que no vengan aquí, para que no reciban este castigo. ¿Ya? Entonces Abraham, el que está allí, ¿cierto? Jesús utilizó esta parábola ahí, ¿cierto? Y le dice a ellos, a los profetas tienen, que le crean a ellos, pues, que le oigan. O sea, tienen los profetas, tienen la Biblia, lean la Biblia, ahí está todo, ahí está la verdad. Léanla, que le crean a él. Pero que el rico le dice, no, padre Abraham, si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. O sea, si se levanta un muerto, obvio que voy a creer. Si ven a una persona que muere aquí y yo lo veo que se levanta, yo voy a creer, pues yo voy a creer en Dios. Pues eso es lo que le decía, que vaya un muerto, envía a Lázaro, por favor, envía a Lázaro que vaya a predicar ahí. Y entonces Abraham fue, claro, aquí la respuesta, o sea, aquí la parábola el Señor utilizó, ¿cierto?, a Abraham y le dice, pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y no oyen a los profetas, o sea, analicemos un poquito, hermanos, aquí Moisés hizo cosas maravillosas, ¿o no? Obviamente con el poder de Dios, pero hizo cosas maravillosas, incluso cuando uno ve las películas que son hechas así, películas nomás, que toca la vara, ¿cierto? Y el mar se abre y uno se imagina ahí cómo será, cómo fue ese momento. Y yo digo, pero ¿cómo estas personas no podían creer en esos milagros maravillosos que Moisés hizo, ¿cierto? En el desierto tocó una piedra, salió agua, caía maná del cielo, una nube, ¿cierto? Los salvaba del sol en el día y una llama de fuego en la noche le daba calor en el desierto. Entonces, cosas maravillosas y no creían en Moisés. Y los profetas, hay unos profetas que hicieron cosas maravillosas, Eliseo, Elías, en fin. Y aquí le dice, si no creen en Moisés, si no creen en los profetas, tampoco se persuadirán si se levanta uno de los muertos. Y aquí tenemos que irnos a Juan. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿cierto? Una vez que Cristo les contó esto a los fariseos, a los saduceos y los que estaban ahí, sabiendo, ¿cierto?, que más adelante su amigo Lázaro iba a morir, ¿cierto? Aquí viene la enseñanza gráfica y fidedigna de lo que está escrito aquí, en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, mis hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
El que no quiere entender, no va a entender. El que quiere quedarse en su idea, se va a quedar en su idea. Si usted piensa que esto no es parábola y que es una historia real y que la persona muerta tiene conciencia y que una persona que muere se va al cielo y no está mirando y no está vigilando, imagínense si una mamá llega a morir y se va al cielo y tiene conciencia, y acá ve a la tierra a su hijo que se porta mal, que lo metieron preso, en fin, el cielo va a estar contenta la mamá, va a estar feliz ahí donde está en ese lugar. No tiene lógica. Entonces, el que quiere seguir creyendo en eso, que siga creyendo en eso. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Ahora, ¿por qué Cristo utilizó esta parábola? Bien, veamos ahora Juan. El libro de Juan, capítulo 11. Ahí está la historia de Lázaro. De Lázaro real, del amigo de Jesús. Nosotros podemos leer toda la historia, todo el capítulo 11, pero no lo vamos a leer porque yo creo que ya me pasé un poquito con el tiempo. Y no lo vamos a leer, pero sí los vamos a analizar algunos textos, ¿ya? Ahora, ustedes conocen la historia, no es una cosa que yo les voy a contar o que les voy a inventar, ¿cierto? Estaba Jesús, ¿cierto?, en otro lugar, Lázaro, su amigo, estaba enfermo, entonces mandaron a buscar a Jesús para que lo vaya a sanar, y Jesús se quedó ahí, no fue inmediatamente para allá. ¿Ve que había algo ahí? Jesús no quiso ir para allá, no quiso ir inmediatamente, pero cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, ¿cierto? Versículo 13, capítulo 11, versículo 13. Dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros por no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. O sea, Cristo no fue inmediatamente porque en realidad quería que Lázaro muriera. ¿Pero para qué? Para que ellos crean, para que creyeran en todo lo que le había dicho, en todo lo que le había enseñado, en todo lo que había ocurrido, ¿cierto? Para que creyeran. Esa era la finalidad. Mis hermanos queridos, Cristo para todo tiene un fin. Todo lo que nos pasa a nosotros en este mundo tiene un fin, ya sea bueno o sea malo, incluso la muerte para nosotros, para Cristo, perdón, tiene un fin. ¿Por qué? Porque para la muerte para Cristo no es nada. Yo creo que más se demoró, las personas se demoraron en quitar la piedra, en que Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, y salió. Y eso, porque como Él da el aliento de vida, Él lo quita, Él da la vida, Él la quita, Él es el dueño de todo, entonces para Él la muerte no es nada, no es un problema para Cristo. Entonces dice, me alegro por ustedes para que crean, ¿ya? ¿Y qué pasó aquí? Se paró ante la tumba, ¿cierto? Quitaron la piedra, Cristo oró, le dijo a su padre, yo sé que siempre me escucha, ¿cierto? Y esto yo te lo pedí para que estas personas que están acá atrás mío, ¿cierto? Puedan creer, por una vez por todas puedan creer, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Gritó, Lázaro, ven fuera, y Lázaro, ¿cierto? Salió, se levantó. Ahora, según la parábola de Lucas 16 que estamos analizando, ¿cierto? El rico le dice a Abraham que mande a Lázaro a testificar a sus hermanos que están allí, ¿cierto? A los otros fariseos, a los otros judíos, para que crean, porque si se levanta un muerto, van a creer, ahí sí van a creer. Bien, se levantó un muerto. Lázaro, el nombre propio de esta parábola. Meses adelante, días adelante, no sé, nos sale aquí la cantidad de tiempo que hay aquí entre esta historia y lo que sucedió con Lázaro realmente. Lázaro se levantó, estaba muerto 4 días. 4 días estuvo muerto y se levantó. Ahora yo pregunto, hermanos, ustedes que están allí en sus casas, los escribas, los fariseos, ¿creyeron en Lázaro? ¿Creyeron en él? ¿Creyeron en Jesús? Porque se levantó un muerto. ¿Se cumplió lo que dice ahí? Veamos si creyeron. Juan capítulo 11, versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestros santos lugares y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de lo que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Creyeron? ¿Creyeron en Jesús los fariseos? ¿Creyeron en Jesús los judíos? Aunque se levantó un muerto, ¿vieron un muerto resucitar? ¿Creyeron? Bueno, sí, aquí dice la Biblia que muchos creyeron, pero no eran los fariseos, no eran los judíos, sino que eran los gentiles que iban ahí y miraban al Señor. Ellos creyeron, los gentiles, los que representan en la parábola Lázaro, que representa Lázaro, el que estaba ahí en el seno de Abraham, el que representa a los gentiles. Bueno, ellos sí creyeron cuando Lázaro resucitó, pero los fariseos, los saduceos no creyeron. Miren, el capítulo 12 de Juan, capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice, gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Querían volver a matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era la evidencia física, viviente, de que había una persona que se había levantado entre los muertos. Por eso, mis queridos hermanos, como dice aquí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí el que no quiere creer en Dios, no va a creer en Dios, aunque se levante un muerto. Eso está escrito, Dios lo utilizó en una parábola, eso se vio y sucedió, y no creyeron. Ahora, mis hermanos, nosotros necesitamos que se levante un muerto para creer. Tenemos evidencias físicas, la Biblia es maravillosa. Solamente nosotros tenemos que creer. La salvación es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos que Cristo nos da la salvación. Amén, ¿cierto? Tenemos que creer que Cristo nos da la salvación y Cristo nos da la vida eterna. Y que cuando pase todo lo que tiene que pasar, que nosotros podamos, ¿cierto?, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo si estamos vivos, y si estamos muertos, poder resucitar y encontrarnos con Él cuando venga la nube de los cielos. En ese momento, ¿cierto?, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados, ¿cierto? Y este cuerpo y de corrupción, ¿cierto?, se volverá incorruptible. Mis queridos hermanos, que podamos haber comprendido este hermoso mensaje, que les haya quedado claro, sigan estudiando, analicen, pero el Señor era maravilloso para poder enseñar. Así que voy a terminar con una frase que dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que está escrito. Es mi deseo, mi oración en esta mañana. El Señor me guiará por sendas de paz, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, mi vida sustenta, nada